Bienvenidos al segundo encuentro de este ciclo de seminarios sobre amparos de salud. En el día de hoy vamos a abordar la cuestión en el fuero federal con los dos disertantes que hemos invitado. Al igual que el encuentro anterior, les pedimos que quienes hayan venido firmen su asistencia en las hojas que hay en la mesa de la entrada, y quienes estén vía Zoom desde otras localidades pueden hacer preguntas por el chat. Daniela va a estar atenta y vamos a transmitirlas a los disertantes. Bueno, paso a presentarles a los disertantes del día de hoy. Pablo Di Jerónimo es abogado, ejerce la profesión liberal, es docente de grado y posgrado en la UNS, UTN y Juan 23, y participa en numerosas actividades de extensión, congresos, tutorías y proyectos de investigación. Por otro lado tenemos a Gastón Garay Semper, que es abogado, graduado de la Universidad del Sur, es integrante de Estudio Jurídico Feliu Di Jerónimo y Garay Semper desde el 2005 hasta la fecha. Se desempeña como asesor en la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y es docente del Instituto Superior del Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de las cátedras de Derecho Público Municipal y Actividad Formal de la Administración. Al igual que el encuentro anterior, dejamos abiertos los micrófonos para que puedan hacer preguntas. Para que la gente que está desde Zoom pueda escucharnos, les vamos a pedir que nos esperen que lleguemos con el micrófono, así también pueden escuchar los aportes que ustedes hagan. Bueno, los dejamos acá. Bueno, buenas tardes. ¿Ahí se escucha? Bien. Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación a la organización de estas jornadas, que son, creo, muy importantes para poder, de alguna manera, generar espacios de discusión y de debate en estos temas que son, quizás, dentro del ejercicio de la profesión, de los que más nos preocupan por las temáticas que involucran, y en algunos casos tal vez los pocos en los que nos puede llegar a generar una gratificación el resultado de los juicios, ¿no? Bueno, con Gastón, cuando nos invitaron, la idea era, no somos, digamos, ni especialistas, ni expertos, simplemente tuvimos la oportunidad, desde hace varios años a esta fecha, de llevar adelante varias causas con respecto a amparos de salud, especialmente. De hecho, ahora voy a contar un poquito algún origen con respecto a eso. Y en mi caso, por docente de la universidad, de acá nos hemos encontrado ya con algunos exalumnas y exalumnas que ya recibidos y trabajando, así que, bueno, vamos a refrescar algunos conceptos que por ahí pueden ser importantes o verlos desde la óptica ahora, desde este momento de la formación. Cómo podemos pensar a la acción de amparo, que tal vez cuando estudiamos la vemos como algo, una unidad más en la bolilla, y ahora de repente se convirtió en una herramienta laboral, y bueno, empezamos a ver las cuestiones que se van planteando. Yo quiero hacer una pregunta, primero, a ver, ¿quiénes han llevado adelante una causa de amparo hasta ahora, o están llevándola a cabo, para saber más o menos el contacto que han tenido con estas causas? Por favor, levanten la mano quienes han iniciado, tienen o han tenido una acción de amparo. Bien, estamos más o menos ahí 50 y 50. Bueno, en base a eso vamos a refrescar un poquito primero el tema de la acción de amparo. Tenemos que decir que la acción de amparo es una acción especial y que para poder entenderla y realmente llevar adelante esta herramienta tenemos que también recordar cómo se inicia o cómo se incorpora este instituto o esta acción en nuestro sistema. Y que no fue precisamente por vía legislativa, como estamos acostumbrados, sino que fue por vía jurisprudencial. Es decir, caso Siri, caso Cot, caso Outon, fueron los, no vamos a ir a estudiar esos casos ahora, pero fueron los que permitieron o abrieron la puerta para que la acción de amparo como garantía, como acción, como recurso para proteger derechos reconocidos constitucionalmente, puedan ser respetados y tengan una herramienta para su efectivización. Estos tres casos, simplemente vamos a decir o vamos a recordar que el caso Siri abrió la puerta para los actos de autoridad pública, que el caso Outon lo extendió también, perdón, al revés, para particulares, y que en el caso Siricot y en el de Outon se habilitó la inconstitucionalidad o la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Es decir, cada caso abrió una puerta para actos particulares, para actos de autoridad pública y para poder declarar la inconstitucionalidad de la norma. Luego llegó la ley 16.986, que lo recepta, una ley que está vigente, que
incluso su origen es como decreto ley, y está vigente, para poder después, por fin, con la reforma del 94, incorporarse a nuestro sistema jurídico tal y como lo conocemos actualmente, el artículo 43 de la Constitución, ¿sí? Este derrotero que fue llevando la incorporación de la acción de amparo es importante para que podamos también tomar dimensión de cuando nosotros interponemos una acción de amparo, qué tenemos que tener en cuenta y qué no. Les cuento cómo pensamos con Gastón. Vamos a abordar un poquito la parte teórica conmigo y una de los aspectos de salud, que es la ley de fertilización asistida, y luego vamos a pasar a Gastón, que va a desarrollar básicamente todo el íter de la acción de amparo, y donde por ahí van a poder también salir las dudas. Si hay inquietudes a medida que vamos hablando, levantan la mano y lo vamos haciendo lo más interactivo posible, así no se torna tan aburrido escuchar solamente a nosotros, ¿sí? Así que si tienen dudas, vamos levantando la mano sin problema. Con respecto a la acción de amparo, contenido tanto en la ley 16.986 como tenemos que también referenciar, perdón, el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación y el artículo 43. Las dos primeras normas que nombré son previas a la reforma constitucional, por lo tanto, lo que también vamos a dejar claramente establecido que la norma a la que le vamos a dar preponderancia en cuanto a qué es lo que está vigente es el artículo 43 de la Constitución. ¿Por qué? Porque es un artículo que es absolutamente, como tiene dicho la doctrina, operativo. Es decir, sin perjuicio de que tengamos una ley previa, en todo aquello que se oponga a la letra del artículo 43, o ha quedado derogado o ha devenido inconstitucional por inconstitucionalidad sobreviniente, ¿sí? Este artículo 43 básicamente tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que habla de que la acción de amparo puede ser interpuesta por, o mejor dicho, es una acción expedita y rápida, ¿sí?, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridad pública o de particular, que en forma actual o inminente lesiona, restringe, altere o amenaza, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, por un tratado o una ley, y que en el caso el juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto lesivo. Vale decir que algo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que en este artículo se dice tiene absoluta relevancia. Que cada uno de los aspectos que plantea es un requisito que vamos a tener en cuenta al momento de plantear una acción de amparo. Es decir, no vamos a poder obviar ninguno de ellos, ¿sí? Por lo tanto, también tenemos que compatibilizarlo con lo que sobre lo mismo indique la ley 16.986 o el artículo 321. La ley 16.986 estaba referida a todo acto de autoridad pública, el artículo 321 del Código de Procedimiento de la Nación lo extendió a los particulares, pero más allá de eso, tanto la ley principalmente establece algunos limitantes que, si no estamos advertidos, podemos llegar a confundirnos cuando en realidad vamos a tener que tener en cuenta lo que establece el artículo 43. ¿Sí? Primera cuestión. ¿Quién es el sujeto legitimado para interponer una acción de amparo? Toda persona. Por lo tanto, esa referencia amplia habilita a toda persona y no necesariamente esa persona tiene que ser un ciudadano argentino. Es decir, está habilitado también aquel habitante de la nación argentina que puede también llevar adelante una acción de amparo. Hago esta aclaración, efectos de un amparo de salud, es probable que podamos tener una situación en la que la persona que lo quiere plantear es una persona extranjera residente en nuestro país y que tal vez nos pudiera llegar alguna duda sobre si está habilitada o legitimada. Si lo está, sin duda alguna, ¿sí? Con respecto a la acción expedita y rápida, obviamente es un concepto que nos deja en claro que el mandato constitucional es que es un proceso que habilita el acceso a la jurisdicción por parte de los individuos, materializando el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de alguna manera no puede haber nada que obstaculice a esa celeridad del proceso. Yo recuerdo, soy más viejo ya, pero cuando fueron los amparos del Corralito, ¿sí?, que la justicia admitió, no son de salud, pero bueno, en aquel momento la justicia federal admitió
la acción de amparo para poder los ahorristas recuperar su dinero, y en aquellos casos en los que habilitaba la acción, la medida cautelar, que era el caso de las personas mayores de 75 años o las personas que tuvieran algún problema de salud precisamente, bueno, con la medida cautelar obtenían la restitución del dinero. Pero en los demás casos se había ordinarizado el proceso y eran los amparos por su cantidad, por lo que generó esa movida, de alguna manera se desnaturalizó como procedimiento y pasó a ser un procedimiento casi diría sui generis, poder recuperar el dinero que estaba depositado. Bueno, la idea es que el mandato constitucional plantea que la acción debe ser expedita y rápida, por lo tanto, no sería ese el caso, debiera ser un proceso absolutamente breve y concreto. Siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, acá aparece alguna duda con respecto a esto. ¿Por qué? Porque la ley 16.986 establece, a diferencia de lo que establece la Constitución, en el inciso A del artículo 2, que la acción de amparo no va a ser admisible cuando existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía constitucional de que se trate. Ese artículo, evidentemente, o ha quedado derogado o ha devenido inconstitucional, porque cuando hablamos de que no exista una acción o un medio judicial más idóneo, estamos hablando de que no existe un medio judicial que permita concretar el derecho que está siendo vulnerado en ese momento. Es decir, no es que no tiene medio judicial, no tiene que existir otro medio judicial más idóneo, y ya no hablamos más de la vía administrativa. De hecho, Vidar Campos y Geli, una autora constitucionalista contemporánea, plantea que no es necesario agotar la vía administrativa para poder habilitar la acción de amparo. Algo muy importante para poder tener tranquilidad de que cuando tenemos una situación de salud grave que requiere una solución inmediata, probablemente no vamos a tener la opción, aunque tengamos una vía de reclamo administrativa o aunque tengamos una vía alternativa de reclamo judicial. Si no es idónea, entonces se habilita la acción de amparo. La idoneidad es un concepto que no tiene un significado genérico para todas las causas o establecido o tabulado que permita decir, bueno, esto es idóneo, esto no es idóneo. La doctrina tiene, y la jurisprudencia lo ha avalado, el criterio de que si existe o no un medio judicial más idóneo será una cuestión de análisis en el proceso y en la situación concreta que está sometida a decisión judicial. ¿Sí? Habrá que ver en cada caso si para ese supuesto existe o no un medio judicial más idóneo. Ese primer análisis lo vamos a hacer nosotros como abogados, seguramente. Evaluaremos si existe o no ese medio judicial más idóneo y haremos el planteo y el juez, llegado el caso, habilitará el amparo o lo rechazará in limine y hará referencia a la posibilidad de esa otra vía judicial para el reclamo que estamos planteando. Siguiendo con este concepto, tenemos que decir que el amparo, de acuerdo al mandato constitucional, procede contra todo acto u omisión, perdón, esto está claro, es decir, la omisión muchas veces es una justificación para la acción de amparo, especialmente en los asuntos de salud. ¿Sí? Yo no diría hasta que tal vez en algunos casos es la causa más recurrente, ¿sí? Es la omisión de proveer el medicamento, proveer el tratamiento o lo que fuera, es lo que genera esa situación. Acción o omisión de autoridad pública o de particular, esto no hay duda y no genera ningún tipo de situación, y no hay límite con respecto a qué tipo de acto. Tal vez el único límite que la doctrina y la jurisprudencia plantean como límite es la cuestión conjetural, es decir, yo puedo plantear un amparo contra un acto o omisión concreto que me provoca una lesión actual o inminente, eso está claro, pero no sobre algo conjetural. Por ejemplo, un proyecto de ley que establezca que a futuro no se va a proveer, no sé, determinado medicamento, en tanto sea un proyecto de ley, no habilitaría la acción de amparo de acuerdo por lo menos a lo que plantea la doctrina mayoritaria. ¿Sí? La lesión, obviamente, actual o inminente, con respecto a esto también volvemos a decir lo que dijimos anteriormente, es decir, merituar qué es actual o qué es inminente. Actual es más fácil, la inminencia del daño es más compleja, pero también en ese caso habrá una evaluación previa del profesional que intervenga y luego, llegado el caso, lo hará
la autoridad judicial. Y el punto que creo que es importante remarcar desde el punto de vista estrictamente teórico, y ahora lo planteo acá entre colegas con respecto a un recaudo que no podemos obviar, que es que ese acto o lesión inminente o actual provenga de un acto de autoridad pública o de un particular desarrollado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Es decir, esto es un aspecto que no podemos prescindir en el amparo, ¿sí? Si no podemos acreditar la arbitrariedad o la ilegalidad manifiesta, entonces el amparo no va a resultar procedente y va a ser rechazado, ¿sí? Con respecto a ello, podemos conceptualizar qué queremos decir con arbitrariedad o ilegalidad, siguiendo un poco la doctrina y la jurisprudencia predominante. La ilegalidad va de la mano del incumplimiento de la norma. No genera mayor duda eso. La arbitrariedad está generalmente vinculada a el capricho, ¿sí? A la situación de una incorrecta interpretación de la norma que lleva a una solución no adecuada para el reconocimiento del derecho. La arbitrariedad no representa el incumplimiento de la ley muchas veces, sino tal vez una manipulación de la ley mediante una interpretación arbitraria para justificar que no tengo que cumplir con determinada obligación, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, aparece la arbitrariedad o la ilegalidad. Esto va de la mano, claramente, de la negativa o no de la prestación que pueda llegar a ser objeto del amparo. Y justamente la arbitrariedad o la ilegalidad es lo que permite diferenciar claramente al amparo de los procesos ordinarios en los que podamos estar discutiendo el aspecto de si corresponde o no corresponde una determinada prestación. Por último, los derechos tutelados van a ser aquellos que están comprendidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. Y acá hubo un alto porque en realidad yo creo que tenemos en materia de salud la certeza de que la mayoría de los casos van a encontrar su respaldo, el derecho que estamos pretendiendo reconocer, en los tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Es decir, desde el momento que los tratados de derechos humanos adquirieron jerarquía constitucional en la Argentina, hubo un cambio de paradigma con respecto a cómo debemos interpretar el plexo de derechos de los que tenemos o a los que tenemos derecho. Entonces, perdón, valga la redundancia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que los tratados internacionales suelen ser la justificación, Pacto de San José de Costa Rica, etcétera, van a ser generalmente la justificación para poder solicitar la resolución o la solución judicial en la sentencia para obligar o no a la autoridad a llevar adelante determinada cuestión. Tengan en cuenta ustedes que, bueno, acá ya empiezo de algo, perdón, y después voy al otro tema. Algo que incorpora el artículo 43 y que también deroga o provoca la inconstitucionalidad sobreviniente de la ley 16986 es la facultad del juez de declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que funda el acto que obstaculiza el reconocimiento del derecho. Eso es importantísimo, es decir, que incluso tanto Vidal Campos como otra doctrina jerarquizada en materia constitucional plantean que esa inconstitucionalidad, llegado el caso, tiene que ser declarada de oficio por el juez. Es decir, cuando hay una situación de flagrante contradicción de la norma en la que la autoridad o el particular fundan su accionar y obstaculiza el reconocimiento del derecho, el juez, si es necesario, debe declarar la inconstitucionalidad de la norma en el marco del proceso de amparo. Cuestión que si uno analiza o ve la ley 16986 está vedada, ¿sí? Entonces, igualmente, aún antes del artículo 43, ya la Corte había establecido que esa imposibilidad que planteaba la ley 16986 no era para todos los casos, no era absoluta, ¿sí? Entonces habilitaba de alguna manera la declaración de inconstitucionalidad, pero siempre quedaba esa situación de duda. Hoy, a la luz del artículo 43 de la Constitución, no tenemos duda con respecto a eso, y llegado el caso también nosotros podemos solicitar, o no obstante que debiera ser declarado de oficio, para aventar cualquier duda, conviene dejarlo planteado en la demanda, ¿sí? Y también, Pablo, perdón,
más allá del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, Exacto. al cual vos hacías referencia con la incorporación de los tratados a la Constitución. Exacto. De hecho, está establecido, la Corte en los casos Maceo y Almonacid plantearon claramente la cuestión del control de convencionalidad por parte de los jueces. Y lo que plantean en estos casos, además, es no solamente que el Estado pueda, por vía de sus disposiciones internas, desconocer la letra del tratado, que ya sería una cuestión de control de convencionalidad, sino también que los jueces, al momento de interpretar la letra de los tratados, deben tener en cuenta la interpretación que de la Convención haya hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, la jurisprudencia de la Corte Interamericana debe ser tenida en cuenta por los jueces para analizar el alcance de la letra del tratado o lo que pueda suceder con respecto a la relación entre el tratado y el derecho interno, ¿sí? O sea que en materia de derechos humanos y de plexo normativo para amparar, justamente valga la palabra, para sostener, mejor dicho, para fundar la acción de amparo que eventualmente podamos plantear, hay elementos más que suficientes, ¿sí? Y acá un poquito quiero contar hacia dónde vamos, hacia dónde va ahora esta parte. Habíamos dicho que íbamos a tratar de hacerlo de manera práctica. Les quiero contar, en el estudio tuvimos, el primer caso que tuvimos de amparo de salud fue un caso precisamente de fertilidad asistida, ¿sí? De fertilización asistida. Era una pareja de una chica que hacía trabajos en casas particulares y el marido un albañil. En ese momento no había ninguna ley que amparara la cobertura social por parte tanto de obras sociales o de empresas de medicina prepaga, etcétera, de los tratamientos de fertilidad asistida. El tratamiento de fertilidad asistida era considerado un tratamiento como si fuera una cirugía estética, es decir, lo hacía el que tenía el recurso para pagarlo. Ya sí estaba reformada la Constitución, obviamente, y cuando llegan al estudio decidimos, empezamos a verlo y decidimos aventurarnos a plantear que efectivamente no podía ser, no era justo que, y creíamos que atentaba contra el derecho a la igualdad, contra el derecho al acceso a la familia, contra el derecho a la procreación, poder tener acceso al tratamiento, ¿sí? Si no tengo plata, no tengo tratamiento, si tengo plata, sí. Bueno, eh, lo planteamos en el Fuero Federal y primera instancia lo rechaza. Lo rechaza por argumentos absolutamente, en principio, razonables. Es decir, ¿cómo funciona el sistema de salud? Ya los que han tenido amparo de salud lo tienen claro. Es decir, si yo voy a una obra social, una empresa de medicina prepaga, y planteo que quiero la cobertura de determinado medicamento, de determinado tratamiento, lo primero que dicen es, ¿está o no está en el programa médico obligatorio? Si no está en el programa médico obligatorio, entonces no estamos obligados a prestarlo. Obviamente, los tratamientos de fertilización asistida no estaban comprendidos en el programa médico obligatorio. Así que ese fue el argumento principal de la obra social, que era en ese caso, si no me equivoco, ¿cuál es la de los albañiles? No, la de los... Ospecom, se me había confundido. Entonces, gana primera instancia la obra social. Vamos a la Cámara, y la Cámara, en ese momento estaba Planes de juez, me acuerdo que tuvo un voto, y ahí me llamó la atención, incluso como docente, digo, lo tomé ahí, ese párrafo, planteó, revierte el caso, ¿sí? Y le da la razón a los amparistas, y no declara, ni siquiera declara la inconstitucionalidad de la ley del programa médico obligatorio. Directamente dice, desde que se produce la reforma de la Constitución, nuestro sistema muta a un sistema de principios constitucionales, se internacionaliza el derecho constitucional y este caso debe ser resuelto a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y nada que esté en el derecho interno que obstaculice el reconocimiento previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede oponerse. Y le da la razón al amparista. Después, por cuestiones particulares, no pudo llegar por recurso extraordinario a la Corte, la obra social no lo pudo, digamos, llevar hasta la Corte y quedó firme, ¿sí? Hoy esa familia tiene un hijo de, ya calculo, de 16 años más o menos, porque además, fíjense lo que era tan simple su situación
de salud, o sea, no era tan complejo el tratamiento que en el primer intento quedó embarazada. Es decir, era poder acceder a la prestación, ¿sí? Bueno, ustedes lo saben, en el estudio trabaja Feliu, que somos, digamos, socios, y él, digamos, es legislador, y automáticamente presentaron un proyecto, y afortunadamente lo primero que sucedió fue la ley provincial de fertilización. Esa ley también era resistida porque era provincial. Entonces decían, no, las cuestiones de salud tienen que ser reguladas por el Estado Nacional. Nosotros peleábamos con la concurrencia de competencias, hasta que por fin después, afortunadamente, se sanciona la ley 26.862 de fertilización asistida, que establece, ya lo conocemos todos, la obligación de las obras sociales, de las empresas de medicina prepaga, de los institutos del Estado, porque eso también era la primera resistencia era la de el IOSE, por ejemplo, ¿sí? Que decían, nosotros no somos obra social, somos un instituto dentro de una organización estadual. O sea, siempre aparece o se busca el argumento para, entendible, porque es una lucha de partes, para poder evadir de la obligación. La ley nacional soluciona esta cuestión, los nombra a todos, ¿sí? Por lo tanto, no hay salida. Las mutuales también planteaban, Mutual Federada, me acuerdo que planteaban, nosotros somos una mutual, no somos obra social. Siempre había una discusión con respecto a poder salirse de la obligación o de los precedentes. Bueno, esta ley habla de un acceso integral a los tratamientos de fertilización asistida, de baja y de alta complejidad. Establece la definición de lo que sería esta necesidad. Establece obligaciones con respecto al requisito de registración de las obras sociales y de los bancos, por ejemplo, de óvulos o de espermatozoides para la ovodonación o la donación de esperma. Que eso también tenemos que tenerlo en cuenta, porque una de las defensas que planteaban las obras sociales era el banco porque la ley obliga también a los casos de ovodonación o de donación de esperma a cubrir, el afiliado está pidiendo hacer una ovodonación con un banco de óvulos que no está registrado en el Ministerio de Salud. Bueno, ahí la ganaban, porque efectivamente la ley exigía eso. O sea, entonces, tenemos que tener cuidado de cuando vamos a interponer una acción que tiene que ver con un amparo, todas estas cuestiones poder verlas para que no se nos vaya por una parte que tal vez era fácilmente evitable, ¿no? Eligiendo el banco de datos que correspondía. Pero donde quiero ir, que tiene que ver también con esto de, por lo menos en este aspecto, después Gastón se va a referir a los restantes, la ley tiene un decreto, básicamente, en un primer momento plantea la cobertura integral de todos los tratamientos de baja complejidad, de alta complejidad. Baja complejidad, sabemos que la fecundación se produce en el útero, pero los de alta complejidad se hacen por fuera y luego se implantan. Está la criopreservación de los óvulos, de los embriones que no se utilizan, eso también está dentro de la cobertura. Incorpora la ovodonación e incorpora también la donación de esperma, llegado el caso. Pero el decreto que reglamenta justamente la ley plantea, se los voy a leer, en su artículo 8º, dice que en los términos de la ley 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad y hasta 3 tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta complejidad, con intervalos mínimos de 3 meses entre cada uno de ellos. Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las técnicas de mayor complejidad. A efectos de realizar las técnicas de mayor complejidad, deberá cumplirse como mínimo 3 intentos previos con técnicas de baja complejidad, salvo que causas médicas debidamente documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor complejidad. Quedan incluidos en el programa médico obligatorio los procedimientos y técnicas de diagnóstico, medicamentos, terapia de apoyo para la reproducción médicamente asistida reguladas en la ley. Bien, ¿por qué se los leo? Porque este artículo abrió muchas puertas desde es decir, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, principalmente las empresas de medicina prepaga, se agarraban de cada posibilidad para poder resistir en algún punto algunos casos de cobertura. ¿Cuál fue el primero de ellos? Uno de ellos fue: aceptamos cubrirle el tratamiento, pero la medicación
al 40%. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si me habla de cobertura integral la ley. No, porque y lo explicaban y lo planteaban, incluso en las contestaciones o en los informes del artículo 8 lo planteaban también. Primero en la contestación de la carta de documento y después en el informe. Decían, se los leí recién, la medicación, los tratamientos, etcétera, quedan incluidos en el programa médico obligatorio. ¿Qué pasaba? El programa médico obligatorio, en materia de medicación de los tratamientos ambulatorios, establecía que cubría el 40% y consideraban al tratamiento de fertilización asistida un tratamiento ambulatorio. Por lo tanto, listo, quedó incorporado en el PMO con esas reglas, 40%. Y le rechazaban el 60%. En las medicaciones de los tratamientos de fertilización, que son carísimas, volvía a ser un impedimento para llevar adelante el tratamiento. Entonces, otra vez a batallar en el amparo a ver qué pasa con esto. La justicia claramente resolvió, tanto acá en materia local, tanto el juzgado de primera instancia como la Cámara, resolvió en varias oportunidades que la especificidad de la ley que establece cobertura integral prevalece sobre la ley más general, que sería el programa médico obligatorio, llegado el caso, y obligaba a cubrir el 100%. Segunda discusión. Tenemos que hacer 3 tratamientos de baja complejidad. Perdón, Pablo. Sí. Y eso después, finalmente, el Ministerio de Salud también lo terminó de dirimir con una resolución donde aclara que la obligación de cobertura de la medicación es al 100% para que no se genere este tipo de interpretaciones maliciosas. Exacto. Exacto. Ya teníamos entonces esa cuestión resuelta. Parece otro debate. No. La ley dice que primero tiene que tener 3 tratamientos de baja para después poder acceder a uno de alta. Había muchísimos casos en los que ya estaba claro que el tratamiento de baja no iba a ser necesario, someter a la persona a una situación innecesaria que agrava el daño en algún punto. Entonces, en esos casos, la justicia determinó y aceptó que con un certificado médico que diga que el tratamiento de baja no era viable y que tenía que pasar directo a uno de alta, podía ya con eso solventarlo. Eso fue lo más fácil. Lo más complejo, bueno, lo de las obras sociales involucradas ya está claro por ley que entran todas las empresas de medicina prepaga, mutuales, obras sociales, institutos o secretarías del Estado que curan a determinadas como son las fuerzas de seguridad, etcétera, está incluido. Pero una de las cuestiones que más debate generó y que actualmente todavía sigue sucediendo, de hecho, tiene un caso ahora presentando un amparo por este motivo, a pesar de que está resuelto, pero lo tenemos que seguir insistiendo, es la cantidad de tratamientos. Entonces, ¿por qué? Porque hay una interpretación de este artículo 8 que genera alguna duda, porque dice, repito este párrafo nada más, una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales, una persona podrá acceder a un máximo de 4 tratamientos anuales con técnica de reproducción medicamente asistida de baja complejidad y hasta 3 tratamientos de reproducción medicamente asistida con técnicas de alta complejidad con intervalo de 3 meses. ¿Qué palabra no se repite para lo de alta complejidad? Anuales. Entonces las empresas de medicina prepaga dijeron, no, son 3 y nada más. ¿Por qué? Porque anuales son los de baja, los de alta son 3 para toda la vida. Y así empezaron a limitar la cantidad de tratamientos. Ustedes dirán, bueno, tiene 3 tratamientos la persona. Sí, quien sabe o conoce de tratamiento de fertilización asistida sabe que son probablemente más los intentos que haya que realizar. Y ahí empezó toda una cuestión bastante compleja. Primero, el Ministerio de Salud emitió una resolución que como que avalaba que eran 3 y nada más. ¿Sí? Y eso complicó la situación, porque ya cuando el Ministerio de Salud sacó esa resolución, estaba más complicada la cuestión. Hasta que salió un fallo de la Corte, que es del 2018, YMB corta y otro contra IOSE, justamente, y en este caso, primera instancia, la había condenado a IOSE a prestar el tratamiento, ya estábamos hablando de un caso de más de 3, ya se habían hecho 3 tratamientos y buscaba el cuarto, ¿sí? La obra social se opone, se lo da primera instancia, pero la Cámara hace una interpretación literal entendiendo que no repite la palabra anual, por lo tanto, los de alta complejidad eran 3, y allí lo deja. Y la Corte resuelve en contrario, ¿sí? Me permito leerles el último párrafo,
que es donde hace la interpretación más estricta, literal. Al principio habla sobre cuál es el espíritu de la ley de fertilización asistida, qué es lo que busca, qué derecho está tratando de proteger, que es justamente el derecho a la procreación, a formar una familia, respetado por los tratados internacionales, etc. Y en el último párrafo plantea, dice, como surge de su texto, la única precisión que establece la norma reglamentaria con respecto a las técnicas de alta complejidad es que una persona puede acceder a un máximo de 3. El decreto no especifica si se trata de 3 en total o de 3 en un determinado lapso temporal, pero la lectura completa del precepto posibilita despejar esa incógnita, pues permite comprender que ese límite de 3 intervenciones ha sido establecido en relación con el periodo anual que explícitamente fue previsto para la cobertura de las técnicas de baja complejidad mencionadas en el primer tramo, en este caso 4. La norma ha sido diseñada en un único párrafo u oración, por lo que la ausencia de referencia temporal en el caso de las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad es solo producto de la utilización de un giro o recurso idiomático para evitar una innecesaria repetición de la palabra anual. ¿Sí? Sí, esto yo lo voy a llevar a primer año cuando vemos interpretación de las normas hermenéuticas jurídicas, porque es perfecto, ¿cierto? Estamos hablando de una interpretación literal que la Corte le da un sentido definitivo a un debate que se había planteado, que tardó años, unos años, en los cuales algunas personas salieron beneficiadas y otras perjudicadas, en aquellos casos en los que no se reconocieron los tratamientos, y planteó esta situación. Con lo Doctor, cual... por el Zoom hay un par de preguntitas. Sí. Acá Si hay preguntas, perdón. Acá Juliana Garay pregunta, ¿hay obras sociales que cubren los tratamientos de fertilidad pero en Cava? ¿Se podría plantear el amparo para que la cobertura sea en Bahía, por ejemplo? Esa es una buena pregunta, es muy recurrente el tema de, y sirve para otras situaciones también. Cuando la obra social plantea, bueno, le vamos a cubrir el tratamiento. Acá estamos hablando de fertilidad, pero podemos traspolarlo a otro tipo de tratamiento médico. Pero nosotros tenemos convenio con tal prestador y ese prestador está en Buenos Aires, está en Mar del Plata, está en Neuquén y me exige trasladarme. ¿Sí? Bueno, en esos casos, lo que hemos visto nosotros, digamos, es que no hay tanta posibilidad de revertirlo a veces, en la medida en que la obra social asuma los otros costos que implica el traslado de la persona a Buenos Aires. Porque principalmente si en la ciudad hay otros prestadores que pueden llevar adelante el mismo tratamiento. Es decir, si la ciudad tiene otros prestadores que pueden llevar adelante el tratamiento, pero la obra social no tiene convenio y me obliga a trasladarme, bueno, en tal caso que lo haga soportando el mayor costo que implica ese traslado para la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Nosotros lo hemos planteado en algunos casos para hacerlo en Bahía Blanca, a pesar de que la obra social planteaba en otro lugar, pero tuvo éxito en los casos en los que ya esa persona se estaba tratando en ese centro, o en aquellos casos en los cuales la obra social tal vez ya le había cubierto por reintegro, por ejemplo, en ese centro, entonces como que a partir de ahí ya podíamos mantenernos en ese lugar. Si no, es un poquito más dificultoso porque está dentro de las posibilidades de la obra social conveniar con el centro o con determinado centro, insisto, a nuestro modo de ver, con cobertura de los mayores gastos que puede generar ese traslado. Claro, el tema es así, si la obra social tiene prestadores propios, el principio general es que la cobertura la tiene que dar con los prestadores propios. Si queremos salir de esa lógica, tenemos que acreditar el por qué ese prestador que está contratado por la obra social no nos alcanza, o por alguna cuestión técnica, o por, como decía Pablo, quizás ya venimos con un prestador particular y ya lo viene cubriendo hasta casi por una doctrina en los actos propios y ya empezó la cobertura con un prestador, porque después te va a llevar a otro. Pero el principio general es que la cobertura se realiza con los prestadores contratados, salvo que nosotros podamos acreditar que necesitamos una cobertura por fuera de ese prestador. Acá hay otra pregunta también del Zoom que dice, en relación a la maternidad subrogada, ¿dio lugar a amparos? No, nosotros no lo hemos planteado. En esos casos es un poquitito más complejo porque entran otros factores en juego, ¿sí? No digo que no pueda generarse algún tipo de construcción jurídica para poder solicitarlo,
hemos tenido consulta, pero no lo hemos llevado a una acción de amparo, ¿sí? Ahí hay todo un tema, incluso una cuestión legal sobre esa situación que es bastante compleja, porque el Código Civil prácticamente no lo admite, tampoco lo prohíbe, pero después se generan situaciones también incluso en el postparto con respecto digamos, a la cuestión de la paternidad o la afiliación de esa persona. O sea, es un tema que requiere análisis me parece más profundos con respecto a varios aspectos que se encuentran involucrados. No digo que no se pueda. Pablo, ¿puedo hacer un comentario? Aprovecho para pasar el dato. El 19 de septiembre vamos a tener una charla sobre gestación por sustitución con una psicóloga y abordando la parte legal también. En el país ha habido algunos amparos pidiendo la cobertura, se ha otorgado, y en Bahía ahora hay solicitudes más que nada que van para el lado del reconocimiento de la afiliación, no de la cobertura. Sí, pero aún no hay sentencia. Eso te iba a decir. Nosotros no lo hemos planteado, hemos tenido consultas, no hemos llegado a plantearlo. Sí, lo que yo he visto que ha habido algunas, no de Bahía Blanca, no conozco fallos de Bahía Blanca, he visto fallos de otros lugares que la mayoría eran rechazos y alguno por ahí podía haber habilitando, pero la mayoría tenía que ver también con, como bien decís, con el reconocimiento de la afiliación, el post, y cuando la persona cuando ya había sucedido el parto. También hay que ver ahí ya si estamos hablando de amparo o estamos hablando de otro tipo de procedimiento. Después otra consulta que ya sale del tema de fertilidad es si conocen algún caso de reemplazo de cadera con prótesis importada, jurisprudencia sobre todo cómo probar la necesidad de dicha prótesis. De cadera no, pero sí de rodilla hemos tenido. Es similar. Sí, lógico. Sí, obviamente que es una cuestión médica de acreditar. Perdón, no es similar, no vamos a poner una rodilla en la cadera, pero digo... Hay que acreditar médicamente la necesidad de la prótesis específica, y sí, hemos tenido un caso así. Hemos solicitado la cobertura y la han otorgado. Bien. Estamos, por acá alguna pregunta que quieran hacer, si no, sí. Yo perdonen si grito, porque yo me escucho como si estuviera sin micrófono, pero ya se escucha con audio. En relación con la pregunta anterior que hicieron por Zoom, yo tuve un amparo, Justicia Federal, y la obra social pretendía que el paciente se traslade a Cava a realizarse la intervención quirúrgica. Lo que yo alegué, que no sé si todavía no tengo la sentencia, es que en la Ley de Salud Pública de Derechos del Paciente, el artículo 2, inciso E, habla de la autonomía de la voluntad y dice, el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa. ¿Se podría amparar, digamos, en este artículo el rechazo? Sí, habría que ver cómo lo considera en este caso el juez. Yo, en lo personal, creo que cuando nos enfrentamos a ver, yo creo que lo mismo que dije para el caso de si había un medio judicial más idóneo o no, como que cada caso en particular es analizado, me parece que en esto juega mucho eso. Es decir, hay situaciones en las cuales yo me quiero atender con el médico tal y no me quiero atender con otro, no tiene un justificativo más que la confianza depositada por el paciente en el médico, que también es súper respetable, ¿sí? Pero bueno, choca con la otra realidad, que es que las obras sociales tienen derecho a establecer con qué profesionales convenian, con qué centros convenian, y si te está ofreciendo la prestación con un profesional de la especialidad que necesitas o del centro que tiene todo lo que corresponde, etcétera, está cumpliendo, y entonces en algún punto se me desdibuja la acción arbitraria o la acción ilegal por parte de la obra social, ¿sí? Ahora, cada caso es una particularidad, porque, no sé, me imagino una persona que está siendo atendida por una determinada dolencia de hace 10 años, con un determinado centro, una determinada atención particular, que requiere determinados aspectos específicos, etcétera, llevarla antojadizamente a 700 kilómetros a un centro nuevo que no la ha tratado, tal vez
en ese caso en particular puede jugar y el juez puede interpretar que afecta en algún punto o se convierte en arbitrario, porque tal vez lo puede reemplazar con un contacto particular con ese médico, o un reintegro, etc. O por lo menos darle la posibilidad a la persona de que le dé la prestación, digamos, hasta donde puede darla con el otro médico y pagar la diferencia. O sea, hay muchas opciones que se van generando. En general, esto último que dije no es lo que suele admitirse, pero a veces es parte de una negociación o de un acuerdo con la obra social. Bueno, está bien, yo me lo hago con este médico que es con el que yo tengo confianza, ustedes cubren hasta tanto monto, el resto yo me hago cargo, pero por lo menos eso no va a ser probablemente una resolución judicial, pero puede ser un objeto de acuerdo con la obra social, en algunos casos, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es un terreno bastante barroso en el sentido de que no podríamos decir que hay una solución genérica para todos los casos. Y me parece que, como bien hiciste, yo en cada caso particular analizaría esa situación y, llegado el caso, lo planteo. Mira, en un caso que tiene que ver con la autonomía de la voluntad y con la elección del profesional, nosotros tuvimos una cirugía reconstructiva de mama después de un cáncer de mama, donde una paciente quería con un determinado médico que le ofrecía la corrección en una sola operación. Desde la obra social decían, anda con mi prestador, fue ella para averiguar, le hacían la misma corrección en 3 operaciones distintas. Entonces ella obviamente no quería someterse a 3 operaciones cuando el otro médico le ofrecía una, y ahí sí, en función de esa causal objetiva, sí pudimos salir de la lógica del prestador que te ofrecía la obra social para ir a un prestador que ella había elegido, en función de la autonomía de la voluntad de yo no quiero someterme a 3 cirugías cuando este médico me lo resuelve en una sola. Por eso creo que es fundamental el tema de la particularidad y la casuística en estos casos. Y si bien tenemos algunos parámetros genéricos, va a haber muchos casos particulares, pues es tan diverso el universo de lo que sucede en materia de salud que necesariamente en algunos casos nos vamos a tener que arriesgar digamos, a hacer planteos. Arriesgar en el buen sentido, digo, o sea, investigando primero qué normativa rige. Bueno, Gastón va a hablar un poquito de eso después, esto de investigar cuando tenemos un caso o una patología determinada, porque cada patología tiene regulaciones específicas. Nosotros pusimos un ejemplo acá, bueno, tomamos la de fertilización porque habíamos trabajado, porque hubo un íter ahí que está bueno traerlo a colación, cómo fue evolucionando, pero cada situación, en muchos casos, tiene regulaciones específicas y las tenemos que tener en cuenta, y a veces la solución está ahí, y si no se la alertamos al juez, capaz que el juez o no la vio o pasó, pero tal vez la solución para ese caso en particular que tengo yo tiene una ley específica que lo contempla y no el resto. ¿Está bien? Otro caso, que ahora me acuerdo de un trasplante de córnea, que la obra social enviaba a hacer esa cirugía a un determinado centro médico y el paciente, nuestro cliente, quería en otro centro médico, e investigando en función de lo que decía Pablo, que muchas veces tenemos que investigar en el caso particular, al centro médico donde nos enviaba la obra social no estaba inscrito en un registro de ablación de órganos, no nos podía obligar a un registro, a un centro médico que estaba por fuera de la ley. Entonces, en el caso particular hay que investigar un poco, porque uno no puede saber de todas las patologías, todas las regulaciones, todas las reglamentaciones que hay. Y en materia de salud hay mucho de eso, hay muchas patologías, muchas enfermedades que tienen regulaciones específicas. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con ello. A mí me pasó con audífonos, que por ahí me han dado lugar a que sean proveídos acá y no en Buenos Aires por el tema de la calibración permanente, porque eran de ultrasonido, eran potentes, entonces me han dado lugar acá. Y con una prótesis de pierna amputada también, porque lleva ajustes que no puede estar la persona permanentemente viajando a Buenos Aires. Y después, bueno, también se puede acreditar la insolvencia para viajar, porque si no, seguimos en una cuestión que al final está bien. La persona, el paciente logra el amparo, pero no tiene los recursos para viajar, atenderse afuera. Por eso, claramente, digamos, tenemos que tener en cuenta todas estas particularidades al momento de plantearlo, y yo creo que cuando planteamos una acción de amparo,
como decimos habitualmente o ordinariamente, más vale que sobre y no que falte. Es decir, si vamos a pedir, pedimos todo, que generalmente va de la mano de la cobertura integral. Esa frase, y si la resolución sale con la cobertura integral, entonces nos da pie después para que cuando viene el momento de ejecución de sentencia y empiezan a aparecer algunos peros, como puede ser, no, pero lo vamos a hacer con este prestador, no, pero tenés que viajar. Bueno, cobertura integral no me puede entonces dejar afuera, por ejemplo, un viático, una situación que después se convierte en un impedimento para en la ejecución de la sentencia. Acá por Zoom hay otra pregunta que, bueno, no sé si ustedes la responderán ahora o en el momento por ahí más adelante. Consulta, ¿por qué Cámara de Apelaciones este último mes y medio sentenció que hace lugar a la apelación de honorarios por parte de las prestadoras de salud y no los condena en costas? Los condena en costas. No los condena en costas, pero les hace lugar a la apelación de honorarios. Yo no entiendo la pregunta. Por ahí si lo puede ampliar un poquito después ella, la contestamos después. A quien hizo la pregunta, aviso por acá para que la amplíe un poquito. Bueno, y para terminar la parte que... perdón. Sí, lo mío más que pregunta es una consulta de un caso que no se pudo plantear amparo. También cirugía de mamas con reconstrucción por paciente oncológica. La obra social privada, una prepaga, esperó a la cirugía y después de la cirugía le envía la negativa de cobertura de la reconstrucción, porque alegaba que tenían centros propios de la obra social para reconstruir, pero sí le cubría la mastectomía en determinado hospital privado. Ahora bien, como era en la misma cirugía, reconstrucción y mastectomía, no podía ir la paciente abierta de un lugar al otro y bueno, terminó por no cubrir una de las prótesis, eran dos, era bilateral, una de las prótesis no la cubrió y tampoco cubrió la reconstrucción, la cirugía estética, digamos. Pero no se pudo plantear amparo porque llegó la negativa después de la operación. ¿Qué se podría plantear en ese caso? Un prejuicio. ¿Y ella abonó la cirugía, la tuvo que abonar? Sí, la parte que no le cubrió, no le quedó otra opción que abonarla. Y el cobro para recuperar. Una acción Acción de reintegro. Sí. Nosotros, en algunos casos que, pues especialmente lo planteamos, los pocos casos de reintegro que tuvimos lo planteamos con cuestiones de fertilización y salió bien, pero el problema que tenemos es que ya no es amparo. Claro, Es claro. decir, cuando el fundamento por el cual demandás la prestación es el mismo por el cual podés demandar el reintegro. Es el mismo Claro. fundamento, la obligación de cobertura que tenía. Perfecto. Si tuve que erogar el tratamiento, acción de reintegro, pero ya pasa a un juicio ordinario. Claro, que demora más tiempo. Sí. Y también... Pero bueno, podré cobrar, pasa a ser algo económico, digamos. O sea, Claro. deja de funcionar de como amparo. convertirse en urgencia. Pero bueno, llegado el caso, yo lo plantearía y bueno, después pediría la actualización económica correspondiente y tal vez, llegado el caso, uno podría evaluar la posibilidad de un daño y perjuicio, llegado el caso por no haber cumplido con la obligación. Siempre fuero federal. Sí, fuero federal. En el caso nuestro, funcionó en el fuero federal. Sí. Muchísimas gracias. Sí, porque la demandada es la obra social. Así que fuero federal. Claro. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, y lo último con respecto a esto que veníamos planteando de fertilización es algo que iría, digamos, en contra de en este caso, de la amparista, ¿sí? Que tiene que ver con que la Corte, así como habilitó la cuestión de los 3 tratamientos anuales de alta complejidad, circunscribe la obligación a aquellos tratamientos que están incorporados en la ley y que la autoridad de aplicación ha calificado o califique en el futuro, llegado el caso, como tratamiento de fertilización asistida, y no aquellos tratamientos que no involucra o no quedan incorporados como tales. El ejemplo que tenemos es un fallo en la cual el amparista
pedía el diagnóstico genético preimplantacional. Es un estudio que permite seleccionar el embrión con mayores posibilidades o porcentajes de viabilidad. Bueno, la Corte entendió que eso era un tratamiento de carácter genético, ajeno a lo que sería el tratamiento específico de fertilización, y lo denegó, ¿sí? Con ese fundamento. Con lo cual, nosotros por lo menos, yo en lo personal, trato de tener el cuidado cuando se plantea por parte del amparista o de la persona o de la paciente que viene a solicitar el amparo, qué es lo que está pidiendo, porque a veces la obra social le dice, te acepto que te voy a cubrir el tratamiento y la medicación, pero no te voy a cubrir el estudio de columnas de anexina o que estamos planteando acá, porque dice, ya son estudios genéticos y no corresponde. Bueno, ahí no tenemos la certeza de que vamos a tener éxito. Entonces ahí ya hay que advertir que el amparo puede tener éxito o no. Y si esto puede suceder, ya no tenemos que tener dudas de que tenemos que tener cuidado con el tema del beneficio de litigar sin gastos. Es decir, en materia de justicia federal, los honorarios no son baratos. O sea, están regulando en UMA, regulan bien. Entonces, si llegamos a perder el juicio, podemos llegar condenado en costa. Entonces, eso yo lo tengo que advertir, lo tengo que tener en cuenta, y dependiendo del riesgo, o como planteabas vos, si yo hago el planteo, hago una construcción jurídica, lo fundamento, pero no tengo la certeza de que me va a salir bien. Bueno, si advierto la posibilidad de la condena en costas, y en su caso, si veo que el caso amerita y lo permite, beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Por las dudas, sin duda eso. Doctor, le consulto, en este caso que usted se refiere al diagnóstico genético preimplantacional, ¿cuál era la circunstancia de base? ¿Había alguna enfermedad genética del solicitante? Porque creo que en ese caso por ahí podría estar justificado. No surge del caso, no surge de la sentencia, digamos. De la sentencia plantea que el amparista solicitaba el tratamiento con el DGP, y la Corte hizo la discriminación, sí al tratamiento, no al estudio. Sinceramente no conozco cuál era la situación de base. Claro, pero por ahí sería interesante sí. tenerlo en cuenta. Yo creo que esto fue un aspecto fue uno de los aspectos que sí hubo una restricción. Ahora, vos me decís, es un fallo de corte, hasta que no cambie el criterio, yo tendría cuidado, digamos. Pero a mí me parece, digamos, que de última, la lógica indica que hay determinados casos, como el que estás planteando, que estaríamos en la misma situación que cuando planteamos el tratamiento. Entonces, tal vez hay que argumentarlo, y habría que ver si, bien argumentado, podés obtener una solución distinta por parte de la justicia. Acá la colega que hacía la pregunta amplió, les leo lo que dice. Cámara de Apelaciones hace lugar al recurso de apelación de las prestadoras de salud por considerar altos los honorarios y exime de honorarios a las obras sociales o a las prepagas. Esta es como la última postura de Cámara, si saben algo. Me pasó ahora con un amparo y realizo varios amparos por mes desde hace tiempo y nunca me había sucedido, pero también le pasó a otros colegas. Aclaro que los amparos no han sido perdidos, sino todos ganados. No, no tenemos nosotros antecedentes de eso, sinceramente. No me atrevo a decir algo que no conozco. Pero en el caso nuestro siempre han tenido que solventar los honorarios. ¿Cómo? Voy a preguntarte. Bueno, mientras se termina de resolver esa cuestión, habíamos asumido un poquito el compromiso de no hacerlo muy, muy extenso, así que hasta acá la parte más teórica, y Gastón se ocupa de la parte más bien práctica del expediente. Y vamos igualmente interviniendo. Bueno, gracias por estar. Esta parte de la charla va a ser un poco más parecida a la que dio Patricia la semana pasada. Y me gustaría recalcar algo con lo cual ella arrancó, para el que no vino, que en este tipo de situaciones donde se nos presenta una persona que está atravesando por una enfermedad, por un momento doloroso, propio de algún familiar, y que además está viendo o percibiendo vulnerado su derecho a la salud por parte de la obra social o entidad de medicina prepaga que se supone que los tiene que cuidar, nosotros tenemos que tener una especial consideración desde lo humano, no brindarles simplemente un asesoramiento jurídico objetivo, sino que me parece que tenemos que tener una escucha especial, un acompañamiento durante todo el tiempo que nos demande el proceso, porque vienen muy castigados
por la enfermedad en sí, y muchas veces también por el maltrato o el destrato por parte de la obra social. También me parece importante lo que decía Pablo, que es que cuando se nos presenta una situación así, si bien obviamente no somos médicos y no vamos a estudiar medicina, pero sí tratar de comprender de qué se trata el diagnóstico, qué es lo que le está indicando el médico tratante, cuál es la finalidad de esa terapia, de esa medicación, del tratamiento, y también nos va a permitir analizar eso, si la postura de la obra social o de la prepaga es razonable o irrazonable. Además de permitirnos esto buscar alguna reglamentación o alguna legislación específica sobre esta situación de salud que muchas veces se nos escapan. Hay reglamentaciones o normativas respecto de trastornos alimenticios, HIV, trasplantes, fertilización asistida, enfermedades poco frecuentes como la fibrosis quística, epilepsia. Entonces tenemos que nosotros tomar conocimiento superficial médico para saber dónde estamos parados, para ver qué normativo, qué reglamentación tenemos que empezar a estudiar y analizar, más allá de las legislaciones tuitivas más genéricas, como la que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes, con las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Pero bueno, muchas veces este tipo de conflictos, la negativa por parte de la obra social o de la prepaga, no se presentan como una negativa expresa ante una situación concreta. Muchas veces se suelen dar por una conducta dilatoria, ¿sí? Donde piden un certificado que se desactualizó, un nuevo estudio para acreditar el diagnóstico. No siempre tenemos, dicen, no por algo. Muchas veces puede ser una negativa verbal, que no está en ningún lado, o justamente el silencio ante algún reclamo. En esos casos, si bien Pablo hablaba de la innecesidad de agotar la vía administrativa, si el tiempo nos habilita, lo ideal es una intimación clara y concreta a la obra social para que brinde la cobertura de la prestación médica o de salud que el médico está indicando, que se puede hacer por carta documento o por telegrama laboral para las obras sociales, porque la ley de telegramas así lo permite. Entonces, en el mejor de los casos, podemos lograr obtener que le cubran la prestación sin tener que acudir a la vía judicial, y en el peor de los casos, si nos brinda una respuesta, ya tenemos de forma expresa la negativa de la obra social que nos va a habilitar y nos va a facilitar después acreditar la conducta arbitraria e ilegal en sede judicial. Nosotros una cosa que teníamos en cuenta, por ahí para ampliar lo de Gastón, es que en la intimación dejábamos establecido que el silencio será entendido como negativa, ¿sí? Es decir, darle valor jurídico al silencio en este caso. ¿Tá? Que la intimación, no sé, tal vez si no lo pones, igual se entiende el silencio como una omisión y una negativa, pero para tener un argumento más de, bueno, la no respuesta la entiendo como negativa a los efectos del amparo principalmente. Sí, la intimación la hacemos por lo general 48, 72 horas y a partir de ahí ya queda habilitada la vía judicial. En este caso, que es los amparos en sede federal, lo que tenemos que tener en cuenta es el tema de la competencia, que en este caso sea en razón de la materia, porque va a estar en juego el análisis y la interpretación y la aplicación de normas y reglamentaciones que hacen al sistema de salud implementado por el Estado Nacional. En ese sentido está la Ley 23.660 y 661, que establecen el Sistema Nacional de Seguro de Salud, que tiene como finalidad garantizar el goce del derecho de salud, brindando prestaciones de salud igualitarias, y también en razón de la persona, ¿sí? del demandado en este caso, que esa misma ley, la 23.661, establece la competencia federal para los agentes del seguro de salud y establece que quienes son agentes naturales del seguro de salud son las obras sociales. En ese sentido también se equipara a las entidades de medicina prepaga porque tienen la misma finalidad, que es obviamente la de brindar las prestaciones de salud, y también a mutuales, como decía Pablo, asociaciones civiles, fundaciones que tengan el mismo objeto. Es decir, que independientemente de la forma o el ropaje jurídico que tengan,
Si el objeto es el de brindar las prestaciones médicas, va al fuero federal. Como el fuero federal no todos lo manejan, no son algunas cuestiones particulares, tenemos que saber cómo y dónde presentar la demanda, que por ahí es una obviedad para el que lo hizo, pero para el que no sirve la aclaración. Lo que primero que hay que hacer es enviar un correo electrónico a la Cámara Federal de Apelaciones a los fines de que caratule y genere el expediente. Después, una vez que nos logueamos nosotros en el sistema del Poder Judicial de la Nación, va a aparecer el proceso creado y hay que cargar allí el escrito de demanda y la documentación que vamos a utilizar como prueba. En ese sentido está bueno y es útil que cuando se carga la documentación poder ser claros y precisos para identificar la misma, porque eso también le facilita la tarea al juzgado. Si el juzgado tiene que abrir 25 archivos para ver dónde está el resumen de historia clínica nuevo, también estamos demorando la tarea del juzgado. Entonces prestamos un poco de colaboración en ese sentido, haciendo la descripción sencilla y accesible. Esto yo, digamos, maestro Ciruela, pero es muy importante el orden en esto. Es decir, nosotros cuando hemos tenido situaciones que tienen muchos, generalmente suelen tener muchos estudios, muchos análisis, bueno, uno va a seleccionar, porque a veces son hasta reiterados, porque periódicamente se hacen los mismos análisis, entonces capaz que no necesitas todo, pero bueno, se necesita una buena cantidad de documentación a acompañar, poder identificarla bien, poder ordenarla, poder referenciarla y poder destacar aquella donde figura, eso también es una garantía para nosotros. Le ayudamos al juzgado, pero cuando le ayudamos al juzgado, nos ayudamos nosotros, porque existe menos riesgo de que se pierda o no se interprete como debe ser una determinada documentación médica, porque son documentación específica, no estamos acompañando un cheque, estamos acompañando un estudio que en principio no todos estamos, digamos, podemos entenderlo. Entonces, eso me parece que es fundamental. Una cosita, los interrumpo un segundito con respecto al tema que había quedado sin aclarar. Le consulté a una colega y me informa que efectivamente la Cámara cambió este año el criterio. En aquellos casos que se cumpla con anterioridad el plazo para contestar el informe del artículo 8, por eso es la resolución de Cámara, no lo están condenando en costas a las obras sociales. Cuando brinda la prestación antes, ahora sí, ahí te entendí, cuando brinda la prestación antes del informe circunstancial. Claro, que es lo que dice la ley. Ahí, sí, es una de las posibilidades. Hay que ver si el cumplimiento de la prestación es en función de la medida cautelar que dictó previamente el juzgado o no. Porque si el cumplimiento es en función de que cautelarmente el juzgado lo ordenó, ¿sí? Claro, a eso Ahí se sí, refiere, justo me claro. aclaran eso, que no haya sido el cumplimiento por la cautelar, que haya Claro. sido un cumplimiento voluntario antes del informe del artículo Claro, 8. Claro, ahí lo entendí. En ese caso sí, En ese caso sí, porque está previsto legalmente. Claro. que se ve mayoritariamente con los casos de OCK Bueno, contra ahí Federal. hago un paréntesis, eso dependerá después, el tema de honorarios, obviamente uno puede pactar con el cliente, porque en algún punto nuestra gestión tuvo que ver con el resultado, que no lo vamos a ver reflejado en una condena en costas, pero es lo mismo que cuando mandamos una carta de documento, yo lo he hablado muchas veces con Gastón, vamos a analizar cada situación particular de cada cliente, la condición económica, así como hacemos con cada caso en general. Pero si le venían denegando la prestación y yo elaboro una carta de documento, la envío y el producto de esa carta de documento cambia la postura social y brinda el tratamiento, bueno, hay una gestión útil que no vamos a poder llevarla a una condena en contra, no vamos a poder cobrársela, pero es un trabajo que podemos llegar a generar un acuerdo con el cliente sobre el pago de honorarios que vamos a convenir en ese caso. Es decir, son casos particulares, ya no en el típico de condena en costas, pero que también se ve reflejado en este que plantean. Es decir, está bien, la obra social cumplió antes de la cautelar, cumplió antes de la sentencia, etcétera, no me condenan en costas a la obra social, pero hubo una gestión útil que eso está bueno por ahí aclararlo previamente, ¿sí? Antes de todo el inicio, bueno, si con una carta de documento obtenemos el resultado satisfactorio, ¿qué sucede con los honorarios? Si iniciamos el juicio y cumple, ¿qué sucede con los honorarios? Si llegamos al juicio, ¿qué sucede con los honorarios? Eso está bueno aclararlo de entrada también con la que a veces Acá no la lo hacemos. colega nos dice que no fue así su caso, pero no me expresó, así que las aclaraciones que haga las vamos a dejar para después, así no seguimos interrumpiendo.
Bueno, ¿qué más? En cuanto a qué documentación presentar, los amparos de salud están exentos del pago de tasa de justicia y de bono ley, no así de anticipo provisional, eso hay que acompañarlo. En cuanto a qué documentación presentar, obviamente el DNI del amparista, la credencial de afiliación, certificado de discapacidad, si lo tuviere el amparista. Pablo hablaba también de los informes o estudios médicos. Si bien la doctora Marín la semana pasada, ella por ahí se circunscribía al resumen de historia clínica, a mí me parece importante también dar un poco más de volumen documental con algún estudio, obviamente estrictamente relacionado con la patología y con el diagnóstico del amparista. No solamente el actual, sino también que nos permita dar un poco de contexto y de antecedente. Por supuesto que la historia clínica actual, sí, con el diagnóstico y la indicación del médico, los reclamos que se hayan hecho a la obra social y el intercambio epistolar que se tuvo con la obra social en función de las intimaciones que estuvimos charlando. En cuanto a los certificados médicos, la doctora Marín no lo comentó, pero sí es doctrina en la Cámara de acá de Bahía Blanca, que los certificados médicos tienen especial tutela, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la opinión del médico, que está encargado del diagnóstico y del tratamiento del paciente, del amparista, tienen siempre preeminencia por sobre la opinión estandarizada que pueda llegar a tener la obra social. Eso también en función de que se considere, lo ha dicho la Cámara, que el hecho de que un médico extienda un certificado falso es un delito, sí que está penado por el Código Penal. Y hay una frase de un fallo viejo del doctor Argañarás en cuanto a los certificados médicos, que dice que es inaceptable el cuestionamiento infundado del certificado médico con olvido de la aceptación general en la sociedad de este tipo de documentos, porque el descreimiento de todo haría imposible la convivencia en común. ¿Sí? Es decir, lo que dice un médico, el médico tratante, el médico que conoce, que tiene relación directa con la persona, con la familia, con la situación socioeconómica, aparte de la situación de salud, obviamente que se tiene que respetar ese criterio, y si la obra social quiere salir de ahí, es la obra social la que tiene que justificar el por qué no aceptar el criterio del médico tratante. En función entonces del gran valor que tiene el certificado médico, como decía Patricia la semana pasada, es indispensable tener un buen diálogo y una buena comunicación con el médico, porque muchas veces lo vamos a necesitar para que den alguna aclaración de alguna palabrita que no entendemos cuando nos hace la receta. Muchas veces se puede requerir alguna justificación de alguna prescripción de alguna medicación, como son los casos de las indicaciones off-label, las que están por fuera del prospecto, cuando ordena alguna medicación, algún producto comercial en particular, ¿sí? Por fuera de la medicación genérica, y también para que haga expresa en el resumen de la historia clínica o en la prescripción la urgencia de la situación, ¿sí? Esto es indispensable para que después podamos plantear judicialmente una medida cautelar y acreditar el peligro en la demora. ¿Sí? Por más esfuerzo que haga yo como abogado de alegar un peligro en la demora, si el médico no lo dice, no lo dice. Tenemos que tener constancia expresa de la situación médica que requiere tomar medidas urgentes en cuanto a la cobertura. Que a veces no tiene que ver con que lo invente la urgencia. Es decir, la urgencia está, pero el médico no está acostumbrado a decir, y esto es urgente o esto es imperioso que se haga en plazo breve. Entonces, es simplemente que explicite algo que ellos dan por entendido, porque no es necesario colocarlo en el certificado, pero para nosotros es fundamental. De hecho, el otro día una audiencia testimonial de un médico muy enojado. Dice, yo cuando doy un certificado me piden que ponga sello, matrícula, y cuando la obra social me dice que no, dice, nadie se hace cargo, nadie pone el sello, ponen auditoría médica en el mejor de los casos, y muy enojado el médico, pero bueno, es obviamente el responsable del tratamiento. A mí me ha pasado con una neuróloga que, no digo nombres, ¿no? Pero que no ponía la palabra urgente porque me decía que no tenía que ver con
el estándar de urgencias que tienen los médicos. Entonces yo le decía que para el caso particular era urgente, porque era un acompañante terapéutico para un chico que lo necesitaba dentro del aula y que si no, no podía estar en el aula sin el acompañante. Entonces, en ese caso puntual era urgente. Y no era urgente desde el punto de vista de lo que es emergencia médica. Bueno, pero ahí yo entiendo la diferencia, tal vez. Es decir, Claro. por un lado, lo que es la urgencia médica es la que le puedo Claro. requerir al médico. Sí, sí. Si la urgencia deviene de otro aspecto que se le puede generar otro daño, tal vez tenés que acreditarlo por otro lado, la Sí. urgencia esa, ¿sí? Sí, sí. Digo, no puedo obligar al médico a que diga que es urgente algo que desde la medicina no lo sea. O sea, no Claro. estamos hablando de eso. No, Estamos hablando de algo que sí es urgente, pero que no lo explicita. ¿Se claro. entiende? Sí, sí, Que sí, sería la sí. diferencia. Después cuando lo agregaron los distintos terapeutas, la neuróloga misma también lo consignó porque... Pero capaz que en ese caso claro. correspondía más al terapeuta que a la Claro. neuróloga, entonces Sí, sí, sí. se lo ponía. Muchas veces ahí los estándares médicos no coinciden con los estándares legales y no llegan a entender la necesidad que para nosotros es una diferencia fundamental, que lo resuelvan en una semana o que se resuelva en 4 meses. ¿Sí? Porque si no puede aparecer otra vía judicial más idónea. Bien, bueno, eso con respecto a la documentación a presentar. Los requisitos de la demanda, obviamente el nombre y el domicilio del o de los amparistas, como puede llegar a ser un caso de fertilización. Ahí estuvimos charlando hace un ratito el tema de la posibilidad de presentarnos como apoderados. Eso es útil en cuanto a que los plazos en los procesos de amparo son muy exiguos y nos da la facilidad de no tener que contar con el cliente, el paciente, con el amparista, que muchas veces tampoco tiene las facilidades para movilizarse de un momento para otro. Obviamente que también genera una mayor responsabilidad profesional, pero también genera un incremento de honorarios después al momento de la regulación, porque la ley de honorario establece un aumento del 40% en los honorarios cuando actuamos como apoderados. Obviamente que hay que individualizar a la obra social. El objeto, que es lo que estamos reclamando, tiene que ser concreto, claro, no eventual o conjetural, como comentaba Pablo, y también cualquier cuestión que podamos evitar para que no se genere perjuicio el día de mañana en cuanto a la ejecución, como tratamiento de fertilización en tal centro médico o alguna cirugía como charlábamos hoy con tal profesional médico. Discúlpame, Gastón, Sí. te quería consultar el tema del poder que lo mencionaste. En mi caso, un cliente no tenía la capacidad económica para hacer una escritura pública. Intenté hacerlo por un acta así como en fuero laboral y que en Secretaría de Cámara poder. Sí, y no No. me lo tomaron. Lo charlamos hace un ratito, nosotros tampoco tenemos la posibilidad, como comentaba la doctora Marín la semana pasada, porque ellos son un organismo público. Quizás, sí, yo hasta ahora siempre que lo hemos hecho es con poder ante escribano. Quizás la alternativa, como decía Pablo en cuanto al tema de los honorarios, si bien nosotros vamos a la regulación y lo abona la obra social, también tendremos el derecho de pactar algún honorario con el cliente, pensar de pactar menos honorarios para que vaya a ser el poder, porque en definitiva después nos va a redundar una mayor regulación. Eso puede ser una alternativa, pero siempre lo hemos hecho con poder nosotros también. Bien, ¿qué más en la demanda? La exposición de los hechos, ¿sí? Ahí hay que describir cuál es el diagnóstico del amparista, los antecedentes, cuándo surgió ese diagnóstico, por supuesto la situación actual, indicar la prescripción médica de la prestación de salud que vamos a reclamar, fundamentar también normativamente y jurídicamente lo que decía Pablo de la ilegalidad y arbitrariedad manifiesta de la conducta de la obra social o de la entidad de medicina prepaga, la exposición del derecho, ¿sí? La inexistencia de otra vía judicial idónea, que más allá de lo que decía Pablo, ya la Corte tiene dicho que para los casos de salud, la única alternativa idónea por la cual se puede judicializar y obtener una tutela judicial efectiva y tempestiva es la acción de amparo, no hay otra. El ofrecimiento de la prueba y también hacer la reserva de caso federal.
¿sí? Para el caso hipotético que tengamos que acceder a la instancia de la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario federal. Es muy importante lo de la reserva del caso federal, porque en estos casos seguro podemos llegar a tener esa posibilidad en función del tema en decidendum. O sea que ya por el tema habilita la cuestión federal, la tenemos. Entonces tenemos que tener de alguna manera, no olvidarnos de esa reserva porque probablemente sí tengamos que llegar a la Corte. Después ustedes dirán, bueno, pero la Corte resolverá en tiempo oportuno, no, bueno, esas son otras cosas, pero nosotros no tenemos que vedarnos a nosotros mismos la posibilidad de habilitar esa puerta. Bien, también con la demanda, en algunos casos, en varios casos, se puede plantear una medida cautelar, ¿sí? Es decir, una medida provisoria para resguardar provisoriamente el derecho a la salud, si hasta tanto se dicte la sentencia. En algunos casos, justamente el tema de fertilización, como decía Pablo, es complejo plantear la cautelar, salvo algún caso muy, muy excepcional, porque realmente no hay una urgencia. Pero en la mayoría de las cuestiones de salud, el tema tiempo es indispensable de consideración. Los requisitos son los de siempre, la verosimilitud del derecho, que en este caso se prueba con la relación de los hechos, con el certificado médico y con el bloque normativo sobre el cual nos apoyamos, y el peligro en la demora, como charlábamos hoy, que tiene que surgir expresamente de la indicación médica, que el peligro en la demora no es más que, si tenemos que esperar hasta que se dicte sentencia, la calidad de vida o el estado de salud del paciente, del amparista, se haya deteriorado. Una cuestión que Patricia Marín comentó la semana pasada que ella no hacía o que en el fuero provincial no sucedía, son los casos en los cuales se solicita como objeto de la medida cautelar lo mismo que se solicita en el fondo del amparo. Ella comentó que no lo ha hecho o no lo solía hacer, pero la Corte tiene dicho que esa no es una cuestión obstativa, que se puede plantear casos de identidad total o parcial en el objeto de la cautelar con el fondo del amparo. Obviamente que esos casos van a determinar una mayor rigurosidad en la apreciación de los extremos procesales, son excepcionales, son un anticipo de jurisdicción, pero están habilitados en los casos en que exista peligro de un daño irreparable, es decir, un agravamiento de salud tal que no tenga retorno. Caso de un trasplante, casos de medicación oncológica, por más que estemos planteando total o parcialmente lo mismo en la cautelar que en el fondo, son viables esos planteos. Que en realidad es bastante difícil que la cautelar no contenga la misma pretensión del fondo de la cuestión, porque es claro, ¿sí? Ahora, tal vez el riesgo ahí, ¿cuál podría ser? Bueno, yo planteo una cautelar, me otorgan la prestación, que después el fondo salga mal, que me rechacen el amparo. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Bueno, que tenga que restituir, digamos, que se transforme en una cuestión económica o monetaria. Pero ¿sí? si está planteado el beneficio. Pero si está planteado el beneficio, lo vamos a poder sortear. Igualmente, la verdad es que en los casos de amparos de salud tenemos alguna cierta tranquilidad, que salvo que haya un error procesal nuestro o alguna cuestión que haya pasado en el juicio que no tendría que haber pasado, no sé, se nos perdió, o nos olvidó un plazo, la sentencia va a ser casi con certeza acorde a lo resuelto en la medida cautelar, ¿sí? Pero tal vez en esos casos debemos advertir esa situación a la persona, ¿no? Sí. Hola, buenas tardes. Una consultita. Peligro en la demora entonces no significa que haya un riesgo de vida. No, No, necesariamente. No necesariamente. Por ejemplo, no sé, estoy pensando lo que planteábamos de una cirugía de cadera. No sé, que el médico plantee que la demora puede hacer que haya una mayor posibilidad al rechazo a la intervención. No sé, estoy inventando un poquito, pero digo, tal vez no hay un riesgo de vida, pero hay un riesgo en el éxito, o cada vez mayor porcentaje de imposibilidad de éxito de la intervención, justificado médicamente. ¿Sí? Un caso, por ejemplo, si bien no es peligro de vida, o en definitiva sí, pero es un agravamiento por ahí sin retorno que nosotros tuvimos, un caso de fibrosis quística,
que el médico indicó una medicación y el riesgo era que si no se daba esa medicación, no era que se moría pasado mañana, pero que sí que iba a necesitar un trasplante. O sea, en definitiva, no es un riesgo de vida inmediato, pero el deterioro irreparable era tener que acudir a un trasplante. No, por ahí se me ocurre que en el caso de fertilización, por ahí se podría pedir la urgencia cuando se hacen tratamientos oncológicos. Sí. ¿Sería un caso eso? Ahí hay que hacer a ver, no sé si vamos por el mismo lugar, capaz que vamos por el mismo lugar. La ley de fertilización prevé, aun cuando no vas a hacer un tratamiento de fertilización, si hay una enfermedad o alguna situación que si yo no hago una reserva de óvulos o de esperma, a futuro no puedo concebir, como puede ser un caso de cáncer, por ejemplo, está previsto en la ley. ¿Sí? En ese caso está prevista la cobertura. Pero bueno, si te tomo, por ejemplo, en fertilidad pasa muchas veces, nos ha pasado, y no le encontramos respuesta, una mujer de 42 años con baja reserva ovárica que tiene que hacer el tratamiento urgente porque si no lo hace, van disminuyéndose las posibilidades de éxito hasta llegar a la posibilidad de tener que ir a una ovodonación, si quiere mantener su deseo de concebir. Entonces, nos han planteado, pero a ver, si yo no lo resuelvo ya, dentro de 5 meses probablemente no tenga más reserva ovárica y tenga que pasar a ovodonación. Aún en esos casos no nos habilitaron la medida cautelar. En esos casos no. En materia de fertilidad sí hubo mucha exigencia, no sé si ahora tal vez vaya cambiando, pero hasta ahora hubo mucha exigencia con respecto a que en esos casos no había peligro en la demora. Y había como que no podían dar por la identidad del fondo con ahí no corrió la cautela. Bien, ¿qué más de la cautelar? Trámite inaudita parte, es decir, no se le da traslado a la parte demandada, sino que el juzgado va a resolver. Obviamente que esa resolución es apelable por parte de la obra social, de la parte demandada. La apelación es en 40... ¿Quién? Perdón. No. Sí, que el trámite es inaudita parte, no se le da traslado del pedido a la obra social, sino que el juzgado va a resolver directamente ante el planteo y la documentación que presentamos con el escrito inicial. Sí es una resolución apelable por parte de la demandada, con un plazo de 48 horas, y lo importante ahí es que el recurso obviamente no tiene efecto suspensivo, porque si no, no tendría tampoco demasiado sentido la celeridad en resolver la cautelar si después tenemos que esperar a que lo confirme la Cámara. Bien, en cuanto al proceso en sí, ya una vez presentada la demanda, lo primero que se va a hacer el juzgado es darle intervención a la Fiscalía para que se expida acerca de la competencia y de la admisibilidad formal de la acción, y a la Defensoría Oficial si hay menores de edad. Una vez hecho eso, resuelve la cautelar si está planteada y declara formalmente admisible el amparo, e insta a la presentación a la demandada del informe circunstanciado del artículo 8. Esa notificación la hacemos cuanto antes también, porque sabemos que el tiempo corre para todos. El plazo es de 5 días, ampliable en razón de la distancia. Una vez que tenemos el informe circunstanciado presentado, generalmente el juzgado nos corre un traslado, si bien no está previsto procesalmente, nos corre un traslado exiguo de 48 horas para que se pueda definir bien cuál es la materia controvertida. En ese sentido tienen que tener cuidado, porque en los amparos todos los días son días de nota, no existe plazo de gracia, ¿sí? Y si un día nos comemos de ver la página, el plazo de 48 horas se nos transformó en un plazo de 24. Por lo tanto, es importante que si ustedes ven el expediente a despacho, saben que hay alguna presentación realizada por la otra parte, entren 2, 3, 4, 5 veces a la página, porque si hoy a las 3 de la tarde salió el despacho y yo lo vi recién a las 10 de la mañana, las 48 horas pasaron a ser un poquito más de 24 para contestar. Bien, una vez que está contestado ese traslado, suelen, lo que decía una chica el otro día,
suelen solicitar a las partes que manifiesten si existe posibilidad o instrucciones para conciliar, no fijar una audiencia, sino decir, bueno, tienen 48 horas para manifestarse en ese sentido, y si no lo hacen, por supuesto, lo van a tomar como negativa. En ese caso, si existen hechos controvertidos y conducentes, van a resolver la apertura a prueba. Y la prueba, un poco también lo que decía Pablo, no va a ser una prueba exhaustiva porque justamente estamos hablando que la conducta tiene que ser manifiestamente arbitraria. No se va a ordinarizar el proceso, sino que va a tener las características de un proceso sumario, con lo cual eso sumado al valor que tienen los certificados médicos, no va a haber mucha prueba para producir. Quizás puede ser la citación del médico como testigo en algún caso, y a mí me ha pasado últimamente que han ordenado la intervención como una medida de mejor proveer al cuerpo médico forense de la Corte, para quizás sacarse alguna duda. En ese caso, le solicitan a las partes que planteen los puntos de pericia a los cuales el organismo asesor va a tener que responder. Y una vez producida la prueba, ya se pasa para dictar sentencia. Esa sentencia es apelable también por 48 horas. Se recurre y se funda en primera instancia también el traslado de 48 horas y luego se eleva a la Cámara Federal de Apelaciones. Y hipotéticamente también el fallo de la Cámara es recurrible si se planteó en tiempo y forma la cuestión federal por un recurso extraordinario federal, que la interposición del recurso tiene efecto suspensivo, la concesión también tiene efecto suspensivo, pero pensando en un caso que nos haya salido bien en primera instancia y en la Cámara, si la obra social o prepaga plantea este tipo de recursos, se puede solicitar, el Código Procesal tiene previsto que bajo fianza se puede solicitar la ejecución de la sentencia si en primera instancia y ante la Cámara fue resuelto de forma positiva. Y después, bueno, en cuanto a la ejecución de la sentencia, un poco lo charlábamos hoy más temprano, básicamente tenemos 2 o 3 herramientas. Una es las astreintes, que es la imposición de una sanción pecuniaria. En los juzgados federales suele salir directamente la imposición de una pena pecuniaria por cada día de retraso en el cumplimiento de la sentencia. Ahora hace rato que no tenemos, antes era de 500 pesos por día, 1000, no sé si ahora seguramente se va a actualizar porque ha quedado obsoleta. La otra alternativa también es darle intervención a la Fiscalía Federal por un incumplimiento de una orden de un magistrado. Y finalmente también existe la posibilidad de que ante un caso de incumplimiento se pueda presentar un presupuesto, ¿sí?, de la medicación o de la cirugía que se trata, presentar un presupuesto ante el juzgado y solicitar el embargo de cuentas de la obra social o de la prepaga para poder hacernos de ese dinero y costearlo a través de ese mecanismo. Sí, incluso lo que tiene que ver con la ejecución de la sentencia, la experiencia dice que en materia federal, digamos, es viable muchos pedidos, como los que dijo Gastón, son muchos de ellos, y tuvimos en algún momento la experiencia en casos estos de fertilidad, hasta de que el juzgado dispusieran que si no había respuesta en un plazo determinado por parte de la obra social, podía llegarse a la detención del gerente de la obra social, y cumplieron. Ahí cumplió, o sea, salió la sentencia, no cumplían, las 30 no cumplían, pedimos, bueno, y hasta el juzgado ya no entendía, digamos, esa reticencia al cumplimiento, y se llegó hasta una resolución bastante dura, en el sentido de que si se mantenía el incumplimiento, se generaban las responsabilidades de los responsables de la obra social, y en su caso la detención por desobediencia judicial, y ahí cumplieron, digamos, ¿no? Pero digo, no le tengan miedo a pedir todo lo que se les ocurra con respecto al incumplimiento de la sentencia, porque en algunos casos, si no en la mayoría, encuentran eco favorable en la resolución. Tal vez siguiendo un orden, digamos, ¿no? No voy a pedir todo de entrada porque va a ir agravándose la situación, pero también depende del caso, porque por ahí hay un caso que podemos esperar y otro que no se puede esperar, y bueno, tiene que cumplir y tiene que cumplir. Entonces, todo lo que podamos pedir, incluso simultáneamente yo haría todos los pedidos que considere necesario y después que el juzgado resuelva,
qué es lo que corresponde, pero ahí, digamos, una vez que tenemos sentencia favorable y firme, a fondo. No sé. No, desde lo procesal, Yo, una cosa que quería agregar, un poco que también lo había planteado Gastón con respecto a los plazos, etcétera, es por ahí tener conciencia. Acá estamos hablando de un tipo de proceso especial, el proceso de amparo por temas de salud. Generalmente creo que son de los casos, así como los que está en juego la libertad o está en juego cuestiones con menores, cuando está en juego la salud, tenemos en nuestras manos causas muy sensibles, no es una ejecución de un cheque, no es un cumplimiento de contrato, es una cuestión sensible y que nuestro accionar también forma parte de un complejo de acciones que si no salen bien, hay alguien que tiene un daño irreversible. Entonces, si tenemos un amparo, sabemos que ese amparo se tiene que convertir en una causa de las más importantes que tenemos entre manos y que amerita un estado de atención 24/7. Porque, como decía Gastón, si tengo que entrar 5 veces en la página, tengo que entrar. Si tengo que entrar a las 9 de la noche, entro a las 9 de la noche. Digamos, ahí no tengo, se va todo tipo de limitación desde el punto de vista de que está en nuestra responsabilidad, pues son muy breves los plazos. Y también el tema de la diligencia. O sea, si a mí me salió el oficio hoy a las 2 de la tarde, no digo, bueno, terminó la jornada, lo llevo mañana, lo llevo hoy a la obra social. Porque si le pido al juzgado la celeridad del amparo, bueno, tengo que ser coherente con eso. Entonces, si me salió el oficio, lo llevo hoy. No dejo pasar horas en algo que lo que está en juego es la salud de una persona y que por eso tuve que plantear un amparo. No planteé un ordinario o un sumario. No tengo el tiempo ese, ¿sí? En eso nuestro servicio tiene que ver con eso también. Sí. ¿La notificación es por oficio o del primer traslado nada más? Que decías de lo llevo enseguida al oficio y demás. sí. Sí, es una fiesta. Es un oficio. Lo llamamos nosotros. Después las notificaciones de cédula van por cédula, pero el primero va por oficio. Algunas obras sociales están registradas en El la DEOC. página, En el por DEOC. DEOX. Claro. Entonces se notifican por allí, pero Ahí. si no hay que llevarlo en Sí, formato papel. La primera vez, después ya constituye domicilio y se Puse notifica. ese ejemplo como puedo poner cualquier otra situación que tenga que ver con el trato con el juzgado. No sé, para poner un ejemplo, cuando ponía el tema del orden de la documentación, bueno, ser ordenado, ser prolijo, ser, digamos, diligente, estar en contacto frecuente con el juzgado, todo lo que pueda favorecer a la causa, salirnos de la lógica nuestra burocratizada de los procesos tradicionales o civilistas, claro, exacto. O sea que si yo tengo que hacer una ejecución de alquileres, bueno, tengo otros tiempos, tengo otras demandas, tengo otra urgencia, que no la tengo con este tipo de casos, ¿sí? Yo lo equiparo a las situaciones en las que hay menores involucrados, situaciones de violencia, una libertad de una persona que fue detenida, o sea, son cosas que no nos permiten, o sea, si asumimos la responsabilidad de llevar adelante ese tipo de causas, tenemos que saber que conlleva una diligencia especial que no podemos obviar, ¿sí? Ahora que volvías a nombrar lo de los menores, por ahí si el amparo es para un menor y quien nos firma de nosotros la demanda son los progenitores, que por las dudas si están ambos deberíamos hacerle firmar a los dos, no deberíamos olvidarnos del certificado de nacimiento por las dudas que la obra social nos plantea una cuestión de legitimación. Digo porque Gastón nombró toda la Sí, documentación y recién tenemos ahora uno y pensaba eso, nos va a faltar el certificado de nacimiento. Sí, más allá después que también toma intervención la Defensoría Oficial, igualmente va a proteger los intereses y en el peor de los casos yo creo que te van a intimar a que presentes el certificado de nacimiento, no creo que te van a denegar, creería yo. Tengo una consulta. En el caso de que el paciente no pueda firmar por su situación de salud, tenga que firmar la petición del amparo a algún familiar. En el caso que, por ejemplo, sea un conviviente que no tiene registrada la convivencia, ¿les ha pasado alguna situación así? ¿Cómo han acreditado la...? No. No lo hemos tenido, pero llegado el caso, yo creo que ofrecería una información sumaria de testigos para poder acreditar la situación. Buscaría la mejor forma de acreditarlo, la buscaría en ese caso tan excepcional, digamos, pero llegado el caso lo trataría de plantear de ese lado. Sí, buscar acreditarlos. Ha habido casos en que un accidente, una persona queda
imposibilitada de hablar, o un ACV, no necesariamente un accidente traumático, un ACV, obviamente no tiene otorgado un poder una persona sana. ¿Quién lo plantea? ¿Sí? En ese caso, algún familiar, como dice Pablo, con testigo, de alguna forma. Especialmente en el caso del conviviente, por ahí que no tiene vínculo. Claro, el tema de certificado. Para poder sortear y acreditar la legitimación, se tiene que hacer algún trabajo. Yo creo que podrías ir con los legitimados que está ahí en la Ley de Derechos de los Pacientes, que podrían prestar consentimiento por un tratamiento médico o alguna cuestión así, también podrían ir en este caso. Bien. Después con las cauciones juratorias, el otro día también salió el tema, no sé si ustedes escucharon, que si bien hay un fallo de cámara, con la caución juratoria me refiero a cuando se otorga la medida cautelar, piden la caución juratoria del letrado. Bueno, y en realidad debería ser de la parte, hay un fallo de cámara en ese sentido, pero bueno, yo medio que lo planteé, terminé dando la caución porque era urgente, y bueno, listo, pero... Yo he hecho lo mismo, sí. La das y decís, listo. Que no pase nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si no quedó pregunta y si están... Acá hay una pregunta en el Zoom. Ante la identidad entre la medida cautelar, bueno, esto ya lo contestaron, pero ante la identidad entre la medida cautelar y el fondo de la cuestión, ¿conviene plantearlo como amparo o como medida autosatisfactiva? No. Yo lo plantearía como un amparo con la medida cautelar y después, independientemente de que nos haya sido otorgada la cautelar, culminar con el proceso de amparo, porque la cautelar obviamente tiene características de provisoriedad, es accesoria al proceso principal, y tenemos que tener una resolución de fondo para que la verosimilitud del derecho que aprecia el juzgado después esté reconocida como un derecho concreto. O sea, amparo y medida cautelar. Bien. Bueno, espero que les haya servido, que les haya sido útil en alguna medida. Agradecemos la atención y el respeto y bueno. Bueno, muchas gracias a Gracias a ustedes. ustedes.